Para construirle el manejador, el área donde podemos agarrar o coger la lámpara de aceite, vamos a construir una línea. Una línea usualmente en diseño se conoce como el recorrido de un punto y es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Es una forma particular que tiene Blender de construir algunos polígonos, pero es bastante útil para la construcción de líneas y posteriormente adicionarles volumen. La parte que queremos construir, recuerden, es este 8 que está aquí en esta parte, que es la que nos va a permitir agarrarlo. Para la construcción vamos a utilizar una vista ortográfica y en este caso la que mejor nos sirve es la vista frontal. Así que voy a presionar 1 en el control numérico y vamos a ubicar de mejor manera para empezar a construir el 8 que necesitamos en esta área. Voy a acercarme un poco. Siempre es mejor construir los elementos bidimensionales sobre un plano bidimensional, como las vistas ortográficas. Con eso podemos mantener los dibujos planos sobre solo dos ejes, en este caso el Z y el X. Para construir la línea guía voy a presionar Tab sobre el modo de objeto, voy a crear un nuevo objeto, Shift-A, y en este caso vamos a decirle que sobre el Mesh nos construya un círculo. Ese círculo en particular le voy a decir que sea de muy pocos vértices o que contenga muy pocos vértices, en este caso 3, que es lo mínimo, y voy a dar Enter. Recuerden que este elemento se acaba de construir, voy a volver a la perspectiva un momento, se acaba de construir sobre el origen, sobre ese punto 00 y donde tenemos el cursor en este momento. Vamos a mover ese elemento de manera que podamos ubicarlo de mejor manera donde requerimos ubicarlo. Así que seleccionamos, vamos a sacar de aquí, pero siempre vamos a mantener visible la esfera porque recuerden que está relacionado. Digamos que el objeto que requerimos construir también va a requerir la forma de la superficie externa de este hemisferio que construimos anteriormente. Sobre este nuevo triangulito que tenemos aquí voy a presionar punto, voy a presionar Tab y voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar vértices, en este caso tenemos 3 vértices, pero solo requerimos 1 o 2 para empezar a construir lo que necesitamos. Voy a mantener este segmento, así que voy a seleccionar este vértice y lo voy a borrar. Delete y vértices. Con eso únicamente tenemos estos 2 vértices y este edge que los está conectando. Voy a presionar Tab nuevamente. Y con este objeto, entonces sí nos vamos a ir a una vista ortográfica, en este caso la vista frontal, y vamos a empezar a construir el objeto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El objeto que tenemos aquí, recuerden, son solo 2 vértices y un edge. Así que lo que vamos a hacer es ubicarlo en una forma más o menos inicial. Voy a presionar Tab y voy a seleccionar este vértice que tenemos acá y lo voy a mover más o menos donde inicia la superficie, y este segundo vértice igual lo vamos a ubicar de manera que empecemos a construir el primer plano o segmento. Voy a ubicarme de mejor manera para tener en cuenta todo el espacio que necesitamos para manejar o construir el manejador. Y vamos a hacer lo siguiente. En Blender podemos empezar a extruir cualquier elemento, recuerden, un edge, un vértice o un polígono. En este caso estos vértices también los podemos extruir, así que puedo seguir construyendo segmentos o edges y vértices para construir el 8 que necesitamos. Así que voy a presionar E de extrusión y automáticamente noten que tendríamos el manejo sobre una extrusión del vértice que teníamos seleccionado. Si lo notan, aquí está muy separado del controlador. Voy a presionar clic y decirle control Z. Antes de que presionen la E, dense cuenta dónde está ubicado el mouse. Si el mouse está muy lejos, esa va a ser la referencia para el manejo de la extrusión. Así que asegúrense de que el mouse esté muy cerca del punto o el vértice que vamos a extruir. Presionamos E y empezamos a construir los diferentes segmentos que necesitamos. Entonces clic, E nuevamente, clic y E, clic y E, clic E, clic y E, clic E para otra extrusión, clic E nuevamente otra extrusión, clic E, clic y E,
clic y E, y clic. Para la parte superior, entonces seleccionamos el que teníamos allí, voy a reubicarlo de mejor manera, y simplemente E para una nueva extrusión, y que se pegue un poco más a como lo requerimos. Con estos vértices que tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es ajustar la forma, de manera que podamos tener de mejor manera esa línea que necesitamos. Entonces voy a seleccionar en la parte superior y los voy a mover. Y en la parte inferior también los desplazamos un poco. Y hacemos los ajustes necesarios. Cuando refinamos la forma y tenemos el resultado final de la línea base, lo que tenemos que hacer es extruirla. Teniendo nuestra línea terminada, lo que vamos a hacer ahora es adicionarle volumen. Hasta ahora solo tenemos la línea que construimos con los vértices y los segmentos entre cada uno de los vértices. Voy a regresar a la perspectiva y aquí tenemos nuestra línea. Noten que esta es una de las cualidades por las cuales es mejor trabajar las líneas en un espacio bidimensional, de manera que los vértices se mantengan sobre el mismo plano. Si trabajáramos sobre la perspectiva, seguramente podríamos empezar a tener problemas con la ubicación de los diferentes puntos sobre el espacio. Ya con esta serie de segmentos definidos podemos seguir trabajando como lo hacíamos antes. Voy a seleccionar Edges, Alt y clic. Con esto seleccionamos todo el loop, toda la serie de segmentos que están conectados. Y aquí lo único que vamos a hacer es una extrusión. Entonces presionamos E para extrusión y empezaríamos a hacer una extrusión. En este caso nos interesa limitarla sobre el eje verde, sobre el eje Y, así que presionamos Y y con eso tendríamos esa limitante para la extrusión. Establecemos el grosor, más o menos donde la queremos, y clic para aceptar, y ya tendríamos en inicio la primera parte. Lo que tenemos que hacer ahora lo que tenemos es una serie de planos. Recuerden, tenemos planos poligonales o caras poligonales que no tienen grosor, son como una hoja de papel. Anteriormente ya habíamos trabajado con cosas similares. Lo que vamos a hacer es una cosa, podríamos hacer una extrusión o podríamos utilizar un modificador. Si utilizamos el modificador, recuerden que en este caso sería Solidify, así que voy a decirle que sobre el menú de objeto adicionamos un modificador que se llama Solidify y allí tendríamos el modificador y empezamos a trabajar con las medidas. El thickness o el grosor lo empezamos a trabajar. Necesitamos uno muy delgado porque esa es una pequeña lámina. Así que tal vez 0.1, que sería 1 milímetro, recuerden que estamos trabajando con centímetros, o incluso menos de 1 milímetro, estaría bien para manejar la forma. Voy a dejar 0.1 teniendo en cuenta que también vamos a utilizar un algoritmo de subdivisiones y que recuerden el algoritmo de subdivisiones va a empezar a curvar y hacer que las formas pierdan un poco de volumen. Adicionamos el modificador de subdivisiones. Clic sobre Add Modifier y seleccionamos Subdivision Surfaces y ya empezamos a tener un mejor resultado para la línea sintética que habíamos construido. Vamos a decirle que son 2 niveles, allí está bien, y empezamos a definir y manejar los diferentes niveles de detalle, sobre todo sobre las aristas que tenemos en este momento. Como no definimos loops de soporte, entonces recuerden que el algoritmo de subdivisiones está tratando o intentando interpretar de mejor manera lo que tenemos allí. Voy a ir al menú al modo de edición, clic derecho y vamos a adicionar los diferentes loops de soporte que requerimos para la forma. Control R, adicionar un nuevo segmento que sean 2 para tener de una vez el que se va a pegar al lado y lado. Clic y en este caso vamos a presionar Escape para que se mantengan en el centro. Y para tirarlos de manera proporcional al lado y lado, lo que voy a utilizar es la herramienta de escala y vamos a seleccionar el eje verde. Simplemente lo tiramos y con eso podríamos tirarlo hacia los bordes del objeto que tenemos en este momento. Y por último podríamos adicionar un loop de soporte para las dos terminaciones que tenemos allí, de manera que no se curve todo el plano de manera exagerada. Con control R, clic y lo pegamos a la parte final en este caso y lo mismo acá, control R, clic y lo desplazamos para que tengamos una definición mejor del plano. Regreso al modo de objeto, recuerden clic derecho y Shade Smooth para ver el resultado final y con eso tenemos
nuestro manejador terminado. Lo único que tenemos que hacer ahora es asegurarnos que los puntos donde se toca con la superficie del otro objeto sean verdad, que no tengamos elementos flotantes o una separación entre un elemento y otro, ya que eso empezaría a darnos matices de no realidad. Los objetos flotantes debemos tener cuidado con ellos. Para eso entonces lo que hacemos es seleccionar el objeto, activar el modo de subdivisiones. Recuerden que es con el modo de subdivisiones activado como vamos a tener la forma y figura final. Y con esto ahora sí podemos ubicar de mejor manera el manejador que construimos. Voy a utilizar las vistas ortográficas. Las vistas ortográficas son extremadamente útiles para este tipo de cosas. Voy a ir primero al top, voy a presionar el 7. Y noten que cuando hicimos la extrusión y demás ya no está exactamente sobre el centro, así que simplemente lo voy a desplazar un poco para asegurarme de que esté sobre el centro. Siempre es buena idea trabajar con simetría y con ciertos matices de precisión. Ahora voy a presionar el 1, vamos a ir al front, y aquí es donde vemos claramente esa separación que hay entre los dos objetos. Lo único que tenemos que hacer es moverlo, de manera que roce o toque el objeto. Y si es necesario, podríamos ir al modo de edición y reubicar los vértices que se requieran. Es posible que podamos unir este vértice que tengo aquí en la parte inferior y lo podamos pegar un poco más a la superficie del objeto. Presiono Tab para ir al modo de objeto y aquí ya tenemos los dos objetos listos. Como siempre, es buena idea empezar a organizar las cosas, así que voy a darle clic derecho, New Collection. Este nuevo grupo de objetos entonces corresponde al Oil Lamp, lámpara de aceite. Aquí tenemos dos objetos, el primero que es el círculo, o que iniciamos con el círculo, recuerden, y es el manejador, este es el handler, y la esfera que sería el tanque, o el oil tank. Con los dos objetos los seleccionamos, los arrastramos sobre la nueva collection, o la nueva agrupación de objetos, y ya empezamos a organizar de mejor manera nuestra escena. Voy a guardar esta segunda versión, File, Save As, y utilizamos el incremento. Save As, y vamos a seguir trabajando con el objeto correspondiente al mechero.